¿Alguna vez has pensado que las redes sociales pueden afectar la manera de percibir nuestras culturas en el mundo y ante este mismo? ¿Crees que esto pueda desplazarnos como sociedad o menospreciar la cultura mexicana? En México, la cultura es muy amplia, pero no quiere decir que esta no esté en riesgo de desaparecer. Buenos días, amigos. Mi nombre es Celio. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que nos transportará a la postrevolución y nos hará reflexionar sobre los cambios culturales, tecnológicos y sociales que tenemos en México sin separarnos de nuestra realidad actual. Empecemos con esta pregunta. ¿De qué manera la hegemonía de la cultura popular global, difundida a través de las redes sociales, contribuye a la desvalorización y desplazamiento de las expresiones culturales nacionales mexicanas, tanto de élite como populares? Primero, vayamos con algunas definiciones. ¿Qué es cultura? Cultura de élite, cultura popular y cultura de masas. Según el UM Department of Spanish and Portuguese, el término cultura es uno de los términos más difíciles de definir en cualquier lengua. Su origen etimológico proviene del latín cultivar y hace referencia al acto de dar a la tierra y a las plantas el trabajo necesario y correcto para que puedan fructificar. Del mismo modo, y como analogía con el trabajo agrario, la palabra cultura pasó a significar el cultivo de ciertos aspectos intelectuales, sociales, artísticos, entre otros, que el individuo debía desarrollar para su evolución personal y colectiva. Por cultura de élite se entiende el conjunto de productos y prácticas propios de los sectores dominantes de la sociedad, bien sean las clases altas, la aristocracia o la burguesía, por ejemplo, o las élites religiosas o intelectuales, y que no necesariamente gozan de un privilegio económico. La cultura popular puede tener múltiples definiciones según el contexto en que se invoque. En las áreas culturales de Latinoamérica y la península ibérica, se refiere a los productos y prácticas de las clases populares, la clase baja, a diferencia de la cultura de élite. En teoría, la cultura popular es producida y consumida por toda la comunidad. El valor de estas prácticas no depende de su refinamiento o sabiduría, sino de ser apreciadas y accesibles por y para la gente común. Asimismo, los productores de la cultura popular no ganan en reputación por su genio o innovación, sino por su cabida con el público. De modo que muchas artes populares son anónimas o de fabricación colaborativa y colectiva. La cultura de masas tiene su origen en el surgimiento de nuevos medios de comunicación en las primeras décadas del siglo XX. Con la transmisión de una panoplia de nuevas formas culturales a través del cine, la radio y la televisión, se desarrollaron otros modos de producción y consumo cultural. Estos se marcaron sobre todo por la escala masiva de su circulación y por su íntima vinculación con el mercado. Cultura popular en México postrevolucionario. Para entender un poco más, pongámonos en contexto. En la década de 1920, el lema de la reconstrucción se dejaba oír en buena parte de los discursos que hablaban sobre los aspectos sociales, morales, culturales, raciales y económicos, pues se buscaba y pretendía la consolidación de un Estado fuerte, fundamentado en un régimen político estable y centralizado, así como en el desarrollo económico sostenido, debido a que los saldos de la Revolución Mexicana en el ámbito político institucional aún provocaban tensiones sociales y con frecuencia seguían desatando violencia. Así, los sucesivos gobiernos de los generales sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles encabezaron, en distintos escenarios nacionales, una lucha decisiva por el control del país contra todo grupo o facción que se resistiera al programa político del Estado centralizador. A partir de esto, se replantean los conceptos de nuevo ciudadano, buscando que este sea el modelo deseable, cambiando con ellos la idea de hombre, mujer, niño e incluso indios, buscando moldear estos últimos. Este cambio se vio aún más precipitado cuando en la década de 1930 los medios de comunicación como la radio y las prensas se volvieron fundamentales para difundir la corriente al lado de la educación y el discurso antropológico institucional. Al día de hoy, México es un país con una rica cultura que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. La influencia de la cultura mexicana se ha extendido a lo largo del mundo, especialmente en los países de habla hispana. Hay diferentes rasgos que definen la cultura mexicana, como la música, el cine, la gastronomía, fiestas y festividades, entre otras, pero algo muy importante es la historia.
Ante nosotros, el heroísmo de los patriotas mexicanos que nos dieron la libertad tienen rasgos reales y otros ficticios, y hasta mágicos o fantásticos. Esto planteado en la historia oficial que se nos ha presentado en los libros de texto y las instituciones educativas. Todos estos elementos culturales, ya sea que provengan de la cultura dominante o de la cultura dominada, intervienen en el proceso de socialización de un individuo, formando en él su propia cultura y su identidad, además de la construcción de una identidad individual. Las interacciones que tiene una persona en el proceso de su socialización articulan en él una identidad colectiva. En consecuente, la cultura nacional puede verse afectada debido al gran cambio tecnológico en el mundo, y es que día con día el mundo tiene avances tecnológicos más grandes. Y aquí vamos a tocar otros conceptos clave. Primero, la violencia simbólica. El concepto violencia simbólica fue concebido por Pierre Bourdieu en los años 70. Bourdieu consideraba que el mundo está en una constante lucha de clases, eco de lo ya dicho por muchos otros sociólogos a lo largo de los años. Una clase domina a la otra con poderío económico o político. En esta lucha de clases, las personas, instituciones y naciones luchan constantemente por el poder. Muchas veces, esta dominación se da a través de violencia indirecta. Las personas no se dan cuenta de ella, pues es invisible para los subyugados. Esta es la violencia simbólica, ejercida con el fin de reproducir roles sociales, ideologías y representaciones sin el percate de sus receptores. Y el segundo es el imperialismo cultural, el cual es una violencia simbólica, en tanto que se apoya en una relación de comunicación hecha para adornar la sumisión y cuya particularidad consiste en que se universalizan los particularismos relacionados con una experiencia histórica singular, de modo que son desconocidos en tanto que particulares, pero reconocidos como universales. Este se da cuando los medios de comunicación replican e imponen la ideología y la cultura de una nación poderosa. De acuerdo a lo mencionado por Beltrán y Fox en su obra Comunicación Dominada en 1980, la cultura de un país central y dominante se impone unilateralmente sobre los países periféricos que éste domina a expensas de su integridad cultural. El imperialismo digital en el siglo XXI está principalmente controlado por Estados Unidos, y aunque vemos a otras potencias alcanzando un boom amplio en la tecnología, este no deja de estar en la cabeza. Debemos tener en cuenta que todas las naciones deben buscar la manera de prosperar en el mundo tecnológico y así no quedarse atrás, aunque en América Latina y en México el equilibrio es muy escaso en comparación con los recursos del imperio digital del norte. La característica principal del imperialismo cultural se encuentra en el hecho de que los elementos centrales que definen el perfil cultural de una sociedad son diseñados y producidos en los países imperialistas del hoy llamado norte global. Pues tan solo veamos, en todos lados aparecen distintos mensajes de Estados Unidos, desde comerciales, música, videos, notas, y aún más fuerte está la ideología que se es transmitida desde las grandes corporaciones a través del cine. Hollywood ha sido por mucho tiempo el máximo reproductor de esta cultura e ideología norteamericana, que nos pinta como máximo el americano ideal, al igual que en la década de 1920, el ciudadano ideal. Se nos presenta y es símbolo de represión y hegemonización de las culturas. Claro está que dentro de la tecnología los niños pueden encontrar toda esa cultura y tener fe en alcanzarla. Hablemos de TikTok, pues esta aplicación es una de las más utilizadas en el mundo. Contando con miles de usuarios, aquí se comparten diversos trends, música y temas que tocan nuestro globo. Sabemos que con la pandemia esta aplicación se expandió aún más, puesto que muchas personas comenzaron a registrarse debido al confinamiento que se dio en los diferentes países del mundo. Existen diferentes riesgos en las redes sociales. Nosotros estamos expuestos a ellos, pero si hablamos de niños, ellos son los que más pueden ser víctimas de alguno, desde ciberbullying, represión, manipulación, acosadores y entre otros. También son vulnerables a sufrir pérdida de identidad. Y bueno, es que en Internet, como lo mencionaba antes, existen demasiados trends y modas que actualmente cambian con demasiada rapidez y modifican la percepción de sí mismos a las infancias. Y esto, aunado con la discriminación, el bullying, la represión de las culturas y al mismo tiempo de la transmisión y glorificación de las culturas hegemónicas, dejando así de lado sus identidades culturales, debido a que estas interacciones pueden resultar en un aislamiento social, ya que se trata de relaciones que carecen de autenticidad y se limitan al ámbito online o virtual. Se pierden objetivos vitales cuando las personas dedican la mayor parte del día de manera exclusiva a las redes sociales, exponiéndose además a la vulnerabilidad de recibir algún tipo de acoso al compartir información e imágenes personales. Porque no solo son cambios culturales extremos, también podemos ver la vulnerabilidad psicológica que existen en los niños al usar esta
y otras aplicaciones, dando como resultado fragmentaciones en la personalidad y la pérdida de identidad cultural. No dejaré de mencionar que la cultura hegemónica y la romantización de esta reprime de muchas maneras las culturas populares, creando fragmentaciones y pérdida de las características culturales que hoy en día nos representan como mexicanos, porque hemos intercambiado las redes sociales por cualquier manera de percibir el arte, la historia, la cultura, etc. Preferimos ver de 1 a 3 minutos de video corto, a visitar museos, a leer un libro, y dedicamos horas de nuestro tiempo a una pantalla de la que no entendemos nada y no nos nutre de información y cultura. Más bien, nos intenta arrebatar esta diferencia cultural y pretende moldearnos a la hegemonía. Pasemos a 2 puntos clave: el desplazamiento de la cultura popular. Antes, la cultura popular mexicana, la música regional, el folclore, se transmitía como orgullo local. Hoy, en la red, está sujeta a la desvalorización social. El algoritmo favorece los cánones globales y los niños internalizan que sus propias tradiciones son irrelevantes o de bajo estatus frente al contenido de moda extranjero. Esto está respaldado por el análisis de contenido de plataformas que revelan la baja visibilidad del contenido folclórico. El costo negativo es la pérdida de la cohesión social local que brindan las fiestas y tradiciones comunitarias. El segundo punto crucial es la desvalorización de la cultura de élites, la historia y el arte. La presión por la inmediatez produce la trivialización cultural. Temas complejos como el legado de la Revolución Mexicana o la obra de Octavio Paz son despojados de su contexto académico para convertirse en microcontenidos sin profundidad. El desplazamiento ocurre cuando un niño sustituye las fuentes históricas confiables y la lectura crítica por la autoridad del influencer. Las referencias académicas revisadas confirman que esto genera un nuevo analfabetismo funcional respecto al patrimonio histórico. Esta investigación cierra probando el eje negativo. Las redes sociales no solo distraen, sino que funcionan como un filtro cultural que favorece la hegemonía global, impactando directamente la identidad. La defensa de las expresiones culturales nacionales exige un cambio en la alfabetización digital. Debemos enseñar a los niños no solo a consumir, sino a cuestionar el algoritmo que decide lo que es valioso y lo que debe ser desplazado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado. En la descripción se les dejarán las citas informativas utilizadas en el proceso de búsqueda y consulta de información para que así puedan revisarlas. Este fue Helio. Hasta la próxima.